cómo descargar las boletas de tasas municipales en www.merlo.gov.ar. Hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos otra vez con todos ustedes. Esto es Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y que lo pueden ver por el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y en sus cable operadores en todo nuestro país. Y como siempre decimos, semanas movidas, semanas cambiantes, semanas difíciles, sigue pasando en nuestro país. Esta semana que transcurrió con un hecho fuerte que tuvo repercusión internacional, fundamentalmente con el viaje del presidente de la Nación a los Estados Unidos y su regreso intempestivo por el ataque de Irán a Israel y las connotaciones y los efectos políticos que produjo en nuestro país. Con esto vamos a estar hablando un poco en el editorial, con la forma que se maneja el presidente, y también hoy tenemos un invitado muy importante, un dirigente y diputado nacional del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy, Guillermo Snopek, en el cual vamos a estar hablando un poco qué es lo que pasa hoy en el peronismo, qué está pasando en el bloque de diputados de Unión por la Patria. Hay muchísimos rumores con respecto a si el bloque va a seguir unido o no. Hay muchas diferencias internas con el kirchnerismo y específicamente con la Cámpora. ¿Cuál es la mirada de un dirigente peronista del norte argentino con respecto al gobierno nacional y fundamentalmente a la figura de Javier Milei? O sea, sobre todo eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Hacemos una breve barrida y ya estamos con el editorial. Bueno, una semana realmente diferente, ¿no? Una semana donde el presidente de la República estuvo en los Estados Unidos, volvió abruptamente, y yo diría con muchísima sobreactuación, en el cual el presidente, digamos, tiende a eso, ¿no? O sea, vino acá rápidamente, suspendió su viaje a Dinamarca, planteando que era necesario un comité de crisis para poder interrelacionarse con líderes occidentales, y vimos que ningún líder occidental de otros países presentaron o armaron comité de crisis ante la situación trágica que vive el Medio Oriente con el ataque de Irán a Israel. Digo, es un escenario donde el presidente siempre, digamos, grandilocuente, sobreactúa permanentemente. Y creo que me han escuchado varias veces, en política siempre es mejor actuar que sobreactuar. Y creo que fundamentalmente se empieza a ver también en la política doméstica. Y fundamentalmente, un dato que hay que empezar a mirarlo con mucha atención, que es la injerencia política cada vez más fuerte en el armado de La Libertad Avanza de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. ¿Por qué? Porque ya está mirando a octubre del año que viene, que son las elecciones de mitad de término, en el cual para La Libertad Avanza es una elección bisagra, es una elección trascendental.
Se estarán preguntando, pero si estuvimos un año el pasado prácticamente de elección tras elección, nuevamente volvemos ahora de elecciones. Bueno, el sistema institucional nuestro habla de cada 2 años hay elecciones. ¿Y por qué es importante lo que está sucediendo? Es porque Javier Milei llega al gobierno con una fuerza muy minoritaria. Desde el punto de vista institucional, lo hemos dicho, es solamente el 15% de la Cámara de Diputados y menos del 10% de la Cámara de Senadores. E indudablemente necesita engordar y generar un volumen político a efectos de poder implementar la artillería de reformas que le quiere dar a la economía argentina y fundamentalmente poder instalar lo que él dice y que sea exitoso, el cambio cultural que el país necesita. Y de ahí que Karina Milei, junto con los primos Menem, empiezan a trabajar en un armado nacional territorial muy fuertemente y empiezan a surgir disidencias claras, como la que vivimos en el bloque de La Libertad Avanza, donde hasta hace pocos días Omar Sago, que era el presidente del bloque de La Libertad Avanza, fue desplazado y generó una serie de situaciones políticas, pero creo que hay que dejar bien claro que todo lo que llegó, políticamente hablando, de La Libertad Avanza, son dirigentes sin autonomía política, todos llegaron gracias a la figura de Javier Milei, y me parece que lo que estaban buscando fundamentalmente Karina Milei es terminar con el armado 2023, que eran sellos partidarios sin ningún tipo de volumen e inserción política y tampoco ni inserción desde el punto de vista electoral, sino que eran sellos institucionales que siempre sirven en contiendas electorales para servir de base a alguna figura en ascenso. En este caso fue la figura de Javier Milei, donde sellos como el MID, que fueron partidos muy importantes en otro momento de la historia argentina, o el Partido Demócrata, que también tuvieron importancias en otro momento histórico de la Argentina, hoy están sirviendo como soporte institucional para presentación de candidatos. Bueno, esto es lo que quiere dejar detrás Karina Milei, armar ya un gobierno con mucha fortaleza institucional y territorial, que la Libertad Avanza se convierta en un partido nacional y a partir de ahí, digamos, encarar un proyecto político mucho más amplio, que estas son, digamos, las ideas y necesidades que hoy está teniendo el gobierno nacional, que genera un cambio drástico, como venimos diciendo, y empieza a ir generando acuerdos circunstanciales con diferentes dirigentes políticos o gobernadores de signos políticos diferentes. El caso, un ejemplo que se vio claramente fue en estas últimas semanas, cuando se conformó la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Senado de la Nación, donde fue ungido presidente el senador por Entre Ríos, de Juntos por el Cambio, específicamente del PRO, Alfredo De Angelis. ¿Por qué le damos trascendencia a esa designación? Porque venía con una serie de problemas en el cual el Unión por la Patria no estaba dando quórum y le estaba costando generar el quórum necesario para que esa comisión se reuniera y pudiera designar sus autoridades. ¿Y cómo lo lograron? Y lo lograron con la participación de la senadora nacional por Río Negro,
que era una de las que votó en contra el DNU 7023, que fue derogado en el Senado de la Nación y tiene media sanción ya definitiva. Bueno, es una dirigente y una senadora nacional que responde políticamente al gobernador de Río Negro, Alberto Berettinec. En un vuelco, le diría, de 180 grados, se alineó claramente con los intereses del oficialismo, y ahí es donde estamos viendo lo que viene pasando y lo venimos diciendo desde el 1 de marzo pasado. Hubo un cambio drástico, políticamente hablando, del gobierno nacional, que empezó a generar lo que en la política es fundamental: diálogo político. Diálogo político también significa pedidos y contrapedidos. Entonces vamos viendo gobernadores, como en este caso el de Río Negro, que venía con un discurso muy duro contra el gobierno nacional, que empiezan a acercarse y a generar hechos concretos, como poder tener el quórum necesario para que la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado empiece a funcionar con todas sus autoridades. Y esto lo vamos a ir viendo permanentemente, y es lo que decíamos nosotros sobre fines del año pasado, que las discusiones van a seguir siendo ley por ley. A pesar de la grandilocuencia del DNU 7023, de la ley ómnibus, ahora la ley ómnibus 2, la ley de reforma fiscal, todo eso, se van a ir trabajando ley por ley y hablando permanentemente con los gobernadores. Yo creo que hay que mirar con mucho detenimiento al gobernador de Santiago del Estero, una figura muy importante para los intereses parlamentarios del gobierno nacional, ya que los 3 senadores, los 2 por la mayoría y el otro senador por la minoría de Santiago del Estero, responden a los intereses del gobierno del gobernador Gerardo Zamora. Lo mismo pasa en diputados. La representación santiagueña tiene 7 diputados nacionales. Los 7 diputados nacionales responden al gobernador de Santiago del Estero. No es casual que el día martes el ministro del Interior, después de haber estado en el acto de asunción del gobernador de Santa Fe como presidente de la región centro conformada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, asume como presidente pro tempore esa región, estuvo Guillermo Francos y luego viajó a Santiago del Estero. O sea que un poco la nota editorial de hoy es bienvenido a la política, y yo creo que el gobierno nacional, y como lo hemos dicho, a partir del 1 de marzo hubo un cambio drástico en la implementación de políticas, se incorporó a la política. A pesar de las sobreactuaciones del presidente de la República, a pesar de que su construcción sigue siendo el Twitter y las redes sociales como eje central, empezó a darse un cambio porque el gobierno necesita inexorablemente logros legislativos. Es muy importante para su credibilidad nacional e internacional la sanción de leyes. Si no, digamos, va a ser muy difícil en los acuerdos internacionales que el presidente Milei quiere empezar a ocupar. No es menor que obviamente ocupa. Ya hoy leía que la revista Times lo da como las personas más influyentes políticamente hablando del mundo, como un dirigente de la derecha mundial.
O sea, empieza a ocupar un espacio, ahora ese espacio hay que llenarlo también con, no solamente con declaraciones, con utilización de redes sociales, sino también es necesario el respeto a la institucionalidad. Y ese camino de la institucionalidad es la obtención de sanción de leyes. Y el gobierno necesita, ya que es minoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Nación, generar los consensos necesarios a efectos de poder fomentar una mirada institucional para darle credibilidad, confianza y seguridad al futuro inversor y a las futuras relaciones internacionales. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios al diputado nacional Guillermo Snopeck, y en la voz de Karina Rodríguez presentamos en sociedad al diputado nacional. El doctor Guillermo Snopeck es diputado nacional por la provincia de Jujuy. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Su actividad política entre 2001 y 2002 lo llevó a ser coordinador del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy. Entre el año 2002 y el 2004 fue presidente del Patronato de Liberados y Menores Encausados de la provincia de Jujuy. Entre 2004 y 2006 fue presidente del directorio del Banco de Acción Social. En 2007, director provincial de Trabajo. Entre los años 2009 y 2015, fue diputado provincial por Jujuy por 2 mandatos consecutivos. Entre 2013 y 2015, fue vicepresidente de la Honorable Legislatura de la provincia de Jujuy. Desde 2015 y hasta 2017, fue diputado nacional por la provincia de Jujuy y de 2017 a 2023, senador nacional por la provincia de Jujuy. Bueno, ya empezamos a conversar con el diputado Guillermo Snopeck, pero antes hacemos una brevísima pausa y continuamos con ustedes. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Guillermo Snopeck, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación y bueno, Dice, contarte un poco que del interior también vemos. Un día haciendo zapping te encontré en la señal de cable y creo que eso habla un poco del federalismo. totalmente, y la idea nuestra siempre es pensar siempre en el interior, digamos, que la política no sea solamente la caja de resonancia de la capital federal o lo que yo llamo la conurbanización, o sea, me parece que es un poco mucho más amplio. La pregunta, o la primera pregunta, Guillermo, sería, vos sos un hombre del peronismo, sos un hombre del norte argentino, específicamente de la provincia de Jujuy, y donde en ese norte argentino que históricamente, al menos tomando el 83 para adelante, fue siempre peronista, Javier Milei obtuvo los mejores resultados, digamos, junto con el conurbano, o un sector importante en el conurbano, fue donde consiguió ese 30% de voto duro mileísta. ¿Cómo estás viendo en estos primeros 4 meses el gobierno de Javier Milei? Bueno, creo que uno lo tiene que mirar desde la realidad política, analizando el resultado electoral y por qué esa penetración del gobierno en el análisis de lo que fue el proceso electoral, que se constituyó en un fenómeno y puso la mirada de muchos argentinos. Y como primera medida es respetar esa voluntad popular. Pero la sociedad nos puso a nosotros en un rol de oposición en el Congreso de la Nación, y es ahí a donde tenemos que hacer una mirada más
interpretando la realidad. Creemos que ha logrado a su criterio y desde una mirada netamente economista, o sea, mira el Estado, o sea, tiene una concepción abstracta del Estado, muy económica, pero creo que hoy le está faltando ese pilar institucional para poder proyectarse o consolidar el gobierno. O sea, el gobierno funciona con 3 poderes del Estado. Creo que ayer hubo un pronunciamiento fuerte de la Corte como diciendo es el Congreso de la Nación el que tiene que resolver la institucionalidad o la herramienta que necesita el gobierno. Ha planteado un DNU que ha traspasado todas las barreras de la división de poderes, y bueno, creo que es un DNU que tiene que ser rechazado por el Congreso de la Nación. Ya tiene un rechazo por parte de la Cámara de Senadores y bueno, y viene con sus tratamientos, hubo fuertes exposiciones con eso. Pero considero también que necesita herramientas parlamentarias y ahí está la falencia que estamos notando del gobierno, donde no ha logrado construir el parlamentarismo que necesita y que le dio origen a la representatividad de Milei. Ahora, yo no sé si coincidís que después del 1 de marzo se empieza a ver un gobierno, al menos desde la jefatura de gabinete y desde el Ministerio del Interior, como un poquito, mucho más abierto, un poco más abierto, más dialoguista, empieza a haber un mayor contacto con gobernadores provenientes de Juntos por el Cambio, pero también con gobernadores de signo peronista y, digamos, dentro de las cámaras creo que es lo que se denominan el bloque opositor dialoguista. Creo que está faltando por ahí, al menos públicamente, ¿no? un diálogo más fuerte con algunos sectores del peronismo. Pero digo, no sé si ves eso, ves que se produjo el 1 de marzo, digamos, después de la derrota legislativa de febrero, a pesar que lo dibujaron muy bien y demás, fue una derrota legislativa importante. Si no se abrió, si no ves un cambio por parte del gobierno. Yo creo que empiezan a tener otra mirada, pero así como vos resaltaste y la ciudadanía acompañó la elección con un fuerte acompañamiento a Javier Milei, también la ciudadanía marcó ese equilibrio de tercios en la representación parlamentaria, donde ninguna fuerza política es hegemónica. Se sacó un tercio Sergio Massa, digamos, con esa representación parlamentaria, un tercio el espectro opositor y un tercio Javier Milei. Entonces él tiene que construir esa realidad parlamentaria desde ese tercio. Él consiguió una media sanción, pero en esto, por eso reitero, en esta visión del gobierno económica y no institucional, dio por sentado el acompañamiento partidario. Fueron quienes, ese sector dialoguista, yo lo llamo oficialista dentro de que le dieron los votos para la media sanción, bueno, en las discrepancias internas no lograron construir el consenso final. Que bueno, que esa es responsabilidad, por eso digo, los roles que le dio a cada uno de los actores parlamentarios. Nosotros es marcar, digamos, estas dificultades que tiene hoy el gobierno con la sociedad en lo que es tema prepagas, tema universidad, tema luz, que esa es la voz que estamos representando hoy para que el gobierno mire con las decisiones que toma nacional y, como vos muchas veces remarcas, esa repercusión que tiene en la provincia. Sí, porque yo creo que el 23 de abril con el tema universidades me parece que puede llegar a ser un reclamo fuerte en las calles. No creo que sea un tema menor. Y me parece que habría que seguir con mucho detenimiento un tema que estábamos hablando fuera del aire recién, que es el tema de las tarifas, ¿no? O sea, ese es un tema que en cualquier país el tema tarifas repercute y repercute fuerte porque entra
en el corazón de la familia, ¿no? Bueno, es que la tarifa está contemplada dentro de una canasta básica. Oscila en lo que es el tema tarifario, impuesto un 7% de una canasta normal. Eso está acostumbrado a soportar la sociedad argentina de los ingresos familiares en lo que es luz, gas, agua, cable, el celular, son los que se consideran como los servicios básicos. Bueno, ¿qué pasa? Que hoy esos servicios básicos, la luz se ha comido una porción más que significante del salario. Claro. Entonces, no ha habido ese equilibrio, ese compás entre el salario y los aumentos tarifarios. Entonces, bueno, creo que va a haber que poner una mirada fuerte, porque estamos hablando del seno familiar, no estamos hablando del seno productivo, las facturas luz que vinieron a las universidades, son las cosas que nosotros tenemos que remarcar. Yo soy muy respetuoso de las manifestaciones populares, así como del voto popular, también cuando está el reclamo del sector de los trabajadores, de las organizaciones sociales, son donde hay que poner la lupa, mirar y cómo, al ser una manifestación popular, está marcando un signo al gobierno. Pese a que ellos se manejan, te vuelvo a repetir, con ese equilibrio financiero que están buscando y que lo han logrado dejando de pagar, no lo han logrado con una reforma profunda del Estado. No, eso creo que creo que está en camino, no sé si se dará o no se dará. Hoy se sentaron arriba de la caja, creo que eso es un tiempo más. Después me parece parar todas las obras públicas. Fíjate vos. Y volvía, digamos, te interrumpí, sí. Y quería cerrar con esto que vos decías de las manifestaciones universitarias. Una cosa es la manifestación de los estudiantes y otra cosa es la manifestación de la comunidad educativa, que es lo que estoy viendo que se va a proyectar. Siempre el estudiante reclama, el docente reclama por un lado. Bueno, hoy está el docente, el estudiante y los padres, sí, que nos estamos involucrando en ese reclamo. Mirá que yo no soy de ir a manifestaciones, te involucran en ese reclamo de la comunidad educativa. Entonces, bueno, creo que son las voces que hay que levantar y creo que el gobierno en algún momento tendrá que poner el ojo. No, y aparte un tema muy bisagra, el tema universitario, el tema de las universidades, porque de alguna manera los sectores medios que fueron el factotum central del triunfo de Milei, o uno de los fundamentalmente en noviembre, yo te diría que es el ADN histórico de la clase media, el tema de su hijo que vaya a la universidad, que obtenga el título profesional, digamos, es como que es la aspiración familiar, o sea, no es un tema menor. O sea, no juega solamente por lo económico, ahí hay un tema cultural muy arraigado, que por eso normalmente cuando se mueven las universidades siempre tiene efectos políticos muy fuertes, ¿no? Creo que va a ser muy fuerte la movida en el sentido de que es el desarrollo de una comunidad. Y yo miro a la universidad desde el punto de vista estratégico. Las universidades nacionales han sido para el desarrollo de nuestro país. O sea, la inversión universitaria está hecha para eso, no está, por eso se le ha dado la autarquía, la visión. Por ahí se le puede discutir en los últimos tiempos los roles que han tenido las universidades desde otro punto de vista, pero no hay que dejar que ellas son un punto estratégico de desarrollo. Sí, sí, totalmente. Y escuchame una cosa, Guillermo, y la idea es, dentro de esta situación donde bien planteás lo económico y lo institucional, y dentro de la institucionalidad, ¿qué está pasando en el peronismo? Bueno, el peronismo vivió, digamos, después de un resultado electoral, las derrotas empiezan a exteriorizar las diferencias. Bueno, como todo frente electoral, es una pluralidad de pensamiento, es lo que está representado hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, en Unión por la Patria, donde tenés
un sector fuerte del peronismo con los gobernadores, las provincias que se han perdido y que hay vocación de recuperarlas, los gremios que tienen la representación legislativa y que son nexos y fueron unos actores importantes en el diagnóstico de lo que se está viviendo en el país, las organizaciones sociales que cumplen un rol en estos tiempos de crisis muy fuerte, un sector político como es la Cámpora. O sea, esa pluralidad es la que convive en Unión por la Patria. Hubo un congreso hace poco del justicialismo donde se armó una mesa de acción política que está analizando cuál es el rumbo que el peronismo va a tomar. Hoy tiene esa representación de oposición y de marcar las cosas que está padeciendo el pueblo argentino. Bueno, pero el peronismo siempre tiene esa vocación de poder, esa vocación y esa responsabilidad de generar a la sociedad respuestas. Eso es el peronismo. Ahora, dentro de esa diversidad que bien planteaste de lo que es ese frente electoral, esa Unión por la Patria, también está el masismo. Está, digamos, fue la cabeza del proceso electoral, así como muchos le achacan la derrota, también fue la responsabilidad de constituir este tercio en el proceso electoral y que le dio y le da hoy la fuerza legislativa al bloque de Unión por la Patria, que yo la miro en el contexto nacional y bueno, hubo fuertes declaraciones este último fin de semana desde los sectores de la provincia de Buenos Aires en una fuerte disputa de poder donde el Frente Renovador tiene un peso específico importante, el gobernador Kicillof, y esta tensión con la Cámpora en acusaciones o dichos polémicos o muy controvertidos. No, por eso lo marco, porque vos hablabas del Congreso Nacional que se dio del PJ. Ese mismo día el Frente Renovador hizo su congreso. Quedó el diputado Juliano al frente del Frente Renovador, digamos, o sea, en esta composición de Unión por la Patria omití, digamos, pero bueno. Lo marqué, porque indudablemente Massa es, digamos, un jugador central en el sentido de que se diferenció claramente, ¿no? Dijo, tengo mi partido y sobre esa base, creo muy, si te diría, metropolitano todavía, porque, digamos, está muy fuerte en provincia de Buenos Aires, o es donde mayor fuerza tiene. Pero yo te hago la pregunta, hacemos una pausa y después seguimos. Digamos, el rol del masismo, el rol de la Cámpora, ¿puede generar compatibilidad o no en el bloque de diputados de Unión por la Patria en la Cámara, en la Cámara de Diputados Nacionales? Hacemos una pausa y después me contestas. Había quedado con la pregunta pendiente, esa compatibilización o no entre masismo, camporismo, digamos que de alguna manera se refleja en la provincia de Buenos Aires, que está todo, digamos, con mucho cuidado. ¿Esto repercute
en un bloque. Hoy hay posibilidades de alguna situación difícil de ese bloque en la Cámara. Y bueno, creo que ha causado un cimbronazo esas declaraciones cruzadas. Salió a contestar Malena Gambarini. Creo que no son buenas para la vida interna del bloque. O sea, tensión está, digamos, o sea, la tensión se originó, si bien no se traduce, se origina desde la Constitución, desde el 10 de diciembre, donde Unión por la Patria arranca con 105 legisladores. O sea, había una parte que arrancó, tuvimos el primer desprendimiento con la Constitución de Innovación Federal y los salteños que tendrían que haber constituido el bloque no llegaron. Después los de los tucumanos. Entonces, este planteo y este tipo de declaraciones externas, algo de eso se discutió en el Congreso del Peronismo, pero estas declaraciones, en esa tensión que hay entre el masismo y la cámpora, escuchemos declaraciones totalmente desacertadas del ungido presidente de la capital federal. De la capital federal. Y aparte, senador nacional. Senador nacional, que generan tensiones internas. Por decisión, por fruto de una PASO. Massa fue el candidato de Unión por la Patria y, si querés más, el candidato del peronismo. Entonces creo que un poco de respeto al equilibrio hay que tener. Y creo que eso va a traer algunas repercusiones fuertemente en el seno interno de Unión por la Patria. Y dijiste recién que manifestaste que vas a votar en contra del DNU. La pregunta es, ¿el DNU tiene media sanción ya, digamos, negativa en Cámara de Senadores? Obviamente me imagino que el oficialismo en la Cámara de Diputados ese tema no lo va a mover. Digamos, ¿hay algún movimiento claro de la oposición para tratar el tema en plenario o directamente en el Pleno? Sí, hay una voluntad férrea y se ha expresado en una pluralidad de opiniones que se han vertido la semana pasada con expertos constitucionalistas, propuesto por las distintas fuerzas políticas, el radicalismo, la coalición cívica, la izquierda, Unión por la Patria, o sea, distintos constitucionalistas que han ido a vertir su opinión sobre el DNU. El DNU tiene plena vigencia hasta que es rechazado. Por eso, cuando ya tiene esta media sanción de rechazo, pende de un hilo. A diferencia que sucedió con muchos DNU que se dictaron en época de pandemia, sí, y se logró, digamos, una media sanción por la Cámara de Senadores. Después, voltear eso necesitas una mayoría agravada para ratificar, digamos, el caso que quiera la otra Cámara, la Cámara Revisora que funciona, en este caso la Cámara de Diputados, necesita una mayoría agravada. En cambio, ahora con una mayoría simple, el DNU puede ser rechazado en su totalidad, que creo que los efectos jurídicos que está produciendo han sido marcados por distintos actores de la sociedad. Digamos, yo lo que, y ahí vos tenés ya una amplia experiencia legislativa, yo decía en el editorial que lo que parece ser es que era lo que se venía hablando mucho, o al menos venía hablando yo mucho el año pasado, después del triunfo de Javier Milei, que las discusiones van a ser ley por ley. Y esto, de alguna manera, si el DNU llega a ser rechazado, me parece que le va a ser muy difícil al gobierno generar estas megaleyes. Y yo creo que se vuelve a ley por ley, ¿no? Esta es la percepción que uno va teniendo de cuál es la dinámica legislativa. Pero es el fruto propio. ¿Qué es lo que pasa? En el trabajo legislativo muchas veces uno llega con una posición, o sea,
a prima facie de lo que uno piensa, de lo uno que ve, y en el desarrollo de esta construcción legislativa se da la intervención. Para eso es la especificidad de cada una de las comisiones en el tratamiento y en el abocamiento. Y siempre hay una apertura hacia la sociedad, que es la posibilidad de la exposición donde se nutren y se ven. Después es la responsabilidad del legislador el debate final con un dictamen que muchas veces puede ser modificado en el propio recinto. Sí. Entonces creo que esas son las cosas que este gobierno va a necesitar, donde se va a encontrar, y se encontró ya, digamos, pese a ser 38 diputados, con un acompañamiento de más de 100 diputados en la sanción originaria. Pero bueno, esos matices, por ahí, si no hubiera querido ir por el todo, podría haber constituido algunos triunfos legislativos que hasta el momento no los consiguió. Y por tu experiencia, y bien planteado, planteaste lo económico y lo institucional, ¿vos ves que el gobierno aprendió para empezar a caminar ese sendero institucional para poder lograr algunos éxitos legislativos? Vos lo marcaste en tu análisis, sí, que a partir hubo como un quiebre, digamos, desde el gobierno a partir del 1 de marzo, donde los actores del Ministerio del Interior empezaron a trabajar en otro perfil y poner sobre la mesa un temario de discusión donde están involucrando a los gobernadores. Creo que ese es el paso que dio el gobierno, como diciendo, no pude con este objetivo, pero pongo una agenda de trabajo porque necesito esa institucionalidad. Pero te pregunto esto por lo siguiente. En estos días surgió una disputa mediática por declaraciones muy fuertes de Javier Milei, del presidente de la República, con Jorge Lanata. Y le pidieron opinión a la ministra de Seguridad y al ministro del Interior. Donde planteaba, bueno, es su personalidad, dijo Patricia Bullrich, es así. El Guillermo Franco, ministro del Interior, dice, bueno, tiene todo su derecho a opinar. La pregunta es, estas sobreactuaciones del presidente, ¿le hace mella, le hace efecto, por ejemplo, a un legislador para que está en plenas negociaciones, que el Ministerio del Interior, la jefatura de gabinete, empezaron a transitar, y eso pone reparos, o es como que ya lo empiezan a aceptar que Milei es como es? Él es como él, y muchos de los que están hoy en la Cámara convivieron con él ahí. Pero también él es así, se lo respeta, pero le generó ruido interno que no pudo lograr esa media sanción por sus propios dichos, por ese ataque al Congreso de la Nación, a quienes le dieron esa media sanción, y después en la discusión en particular se vieron tocados o golpeados por la declaración del presidente, que después dijeron, no, que voy a acompañar a alguien que me está diciendo cualquier cosa. Entonces creo que pueden repercutir las declaraciones del presidente en ya es el presidente, no es un candidato. Entonces tiene que obrar con la figura presidencial hacia otro poder del Estado que es el Parlamento. Es mi visión. No, por eso yo... Y que lo ha golpeado y le ha costado una derrota legislativa. Te cambio totalmente. Sí. De lo nacional paso a lo provincial. Jujuy, digamos, y fuiste muy crítico siempre con respecto al Poder Judicial jujeño. Y ahí trato de compatibilizar el tema judicial de lo que se dio en Jujuy, digamos, de la manera que se armó ese Poder Judicial y esa el Tribunal Superior en la provincia. Hoy está marcando agenda pública la nominación de dos jueces
para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y con un tema que yo no sé si es central o no, al margen de la idoneidad de los dos candidatos, es la no presencia de mujer. Digamos, la mujer no está dentro de las nominaciones cuando uno de los reemplazos es a Elena Hayton de Nolasco. ¿Cuál es tu posición? Te hago una apretada síntesis de lo que fue Jujuy el planteo. Sí. En el año 2020 nosotros planteamos, digamos, esta ampliación de la Corte con legisladores que votaron la ampliación y después fueron miembros del Superior Tribunal. La planteamos como hipótesis, como teoría de los distintos hechos que se podían suscitar. Se venció, no entraba todavía en la agenda nacional, como decís vos. Después, lo que nosotros habíamos planteado como teoría, la volvimos a presentar a fines del 2022, del 2023, del 2022, ya 2 años después con hechos concretos de lo que planteábamos. Ahí pediste intervención judicial. Ahí pedí la intervención del Poder Judicial. Y los hechos ahora que han trascendido las barreras, las fronteras, han expuesto crudamente cuál es cuando vos pensás en contra, porque primero se la usó desde un punto de vista institucional, después con la persecución política y después la justicia para uso personal. Y bueno, se vio exacerbado una detención por criticar en un tuit el ultraje a 2 personas extrañas entre sí que no tenían vínculos sino haber compartido, digamos, opiniones, y una detención altamente cuestionada, que por suerte trascendió las barreras de Jujuy y hoy hay una mirada a ese Poder Judicial que desde el contexto nacional. Y con respecto ahora la agenda nacional. Creo que fue una oportunidad que no aprovechó el gobierno de Alberto Fernández de haber hecho la nominación correspondiente. Creo que los cargos hay que cumplir, hay que cubrirlos. Eso es a propuesta del Poder Ejecutivo, se pone, digamos, a consideración, se abre a la ciudadanía y entra dentro de un proceso. Bueno, eso va a recaer, digamos, sobre el Senado de la Nación, la designación de estas personas. Y con respecto a cubrir la vacante por una mujer, creo que fue responsabilidad nuestra de no haber hecho la propuesta correspondiente. Guillermo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco que nos hayas visitado. No va a ser ni la primera ni la última vez. Te vamos a volver a convocar. Fundamentalmente la Cámara va a ser una caja de resonancia permanente. Voy a hacer el corte del programa y nuevamente gracias. Te agradezco. Permiso. Bueno, y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con un tema que está marcando la agenda pública y que en los próximos días se va a dar con mucha intensidad, que es la nominación de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual ya, de acuerdo al decreto presidencial de la época de Néstor Kirchner, empezó la etapa de oposiciones y de fidelidades, digamos, a las figuras que han sido nominadas. Y se está dando un caso muy particular. Los dos son hombres, tanto Arel Lijo como García Mansilla, dejando de lado un criterio que había usado la Corte Suprema y que en general se da en todo el país. Hay 23 tribunales superiores de justicia, más uno que es de la ciudad de Buenos Aires. A excepción de Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe, en los otros 20 tribunales superiores
están conformadas por hombres y por mujeres. Digamos, el rol de la mujer en la justicia, que es fundamental, se ve plasmado claramente en la conformación de los tribunales superiores. Ya la Argentina venía pasando, la Argentina tuvo el reemplazo que está ahora en este momento, era sobre una mujer, Elena Hayton de Nolasco, que por razones de edad cumplió 75 años, dejó su función. Sin embargo, esta vez el gobierno nacional define claramente dejar de lado a la mujer. Y ahí yo diría que son esas situaciones políticas que hay que seguirla con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque casi empieza a bordear la discriminación, que sería un tema muy negativo a los intereses del gobierno nacional, sin hacer juicios de valor con respecto a los nominados, tanto de Ariel Lijo como de García Mansilla. Pero me parece que es muy importante, siguiendo la tradición que se viene dando en casi todo el país, que la mujer tiene que tener un lugar en la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la semana próxima. Esto es Futurar, pensar y hacer.